como el reconocimiento de la dignidad de las personas. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja a la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces. En las cunetas de España podían haber como 140.000 cadáveres. La ley de memoria histórica, eso era como una asignatura pendiente. Mariluz sabía que su padre había sido fusilado durante la Guerra Civil. Hoy conoce el punto exacto donde se encuentran sus restos mortales. Dice que al fin podrá darle el descanso que se merece. Una cadera y un fémur humano. Este fémur, podían ser los de mi padre. Tu padre está aquí. Cuéntanos cuál es su historia, Mariluz. Mi padre era maestro y en el año 36 fue sancionado en empleo y sueldo por pertenecer al FETE, Frente Español Trabajadores de la Enseñanza, y la orden la dio, según consta en la hoja de servicios, el gobernador civil de la provincia de Huesca. Valencina del Alcor, que tenía pues 2.000 habitantes, sufre una represión que entre muertos y represaliados y demás va a alcanzar el 30% prácticamente de la población. Porque me atenía lo que era que hubieran matado a un maestro. Es muy significativo. Que maten la primera muerte un maestro. ¿Por qué? Puesto que el puesto de la Guardia Civil de Valencina no se unió nunca a la rebelión. Es más, el comandante del puesto luego sería represaliado, tremendamente represaliado. Que como han pasado tantos años, hay muchos libros, muchos documentos que han desaparecido. Que me he encontrado con verdaderas lagunas a lo mejor de 3 o 4 años. Del 36 al 39, al 40, al 45. Libros cementerios, nada más que hay de traslado de sumaciones de cadáveres, del 38. Libros de entrada y salida de documentos, faltan unos pocos de años. No unos pocos de años, esa fecha. Del 36, 39, 40, 40... Es que... Libros de la Falange, esos son documentos perdidos. Yo hace un año y pico, en el mes de abril, vine aquí y cuando vi el horror que allí había, entonces comprendí lo que verdaderamente había sido el Holocausto de Málaga. Cuando era niña, Paquirrando acudía con sus padres al cementerio para poner flores a su abuelo, fusilado en la Guerra Civil Española y enterrado en una fosa común. Era la época del franquismo y recuerda el miedo que sentía cuando la gente se les quedaba mirando e incluso escupía. Lo que pasó en Andalucía es distinto a lo que pasó en el resto de España. Realmente en Andalucía, concretamente en la provincia de Sevilla, Cádiz y Huelva no hubo guerra, o sea, no triunfó la sublevación, pero no hubo frente de guerra. Sí lo hubo en Córdoba o en Málaga, en parte en Granada. La columna de Castejón, que ha salido, digamos, a
a ocupar todos los pueblos de los alrededores de Sevilla, entra por la carretera de Gines y al ser tiroteada también emplaza los cañones y disparan sobre la torre de la iglesia, que fue uno de los bombazos que destruye la capilla, que todavía se ve. Los vecinos que se habían hecho con armas de caza y habían hecho frente a la columna, se desperdigan y entran las tropas de Castejón y disparan. Entonces en la plaza quedan tendidos dos vecinos muertos y 4 mujeres heridas. Esas tropas ocupan el pueblo teniendo la idea de que todo aquel que está en el pueblo es enemigo, es decir, es republicano y comunista. Entonces sacan a todo el personal masculino de las casas, lo llevan a la plaza, lo tienden en el suelo y allí, entre la Guardia Civil y algunos vecinos, van señalando a aquellos que no tienen implicaciones ni sociales ni políticas. El resto los atan en una cuerda, que es de más de 40 presos, y cogen camino a Sevilla pasando por Guzmán. En Guzmán hay el relato de un vecino de Guzmán que cuenta que él, siendo muy pequeño, vio llegar la cuerda a una hora ya avanzada del día con un calor horroroso, que paran en el pozo que estaba en el centro de lo que era la calle, que era Guzmán, y allí mismo matan a uno de los de la cuerda. Esto contado por este hombre. Siguen hacia abajo y en la casilla del peón caminero, en la curva donde saliendo ya del pueblo, fusilan otros 7, 8. La versión dice que en total fueron 7 los fusilados ahí, que ya venían señalados desde Valencina. Otra versión dice que algunos escaparon de la cuerda, que murieron al correr de la cuerda, y otros dicen que fueron 10. De hecho, en estos 7 o 10 vecinos, de los cuales hasta el momento yo no tengo realmente comprobación total de quién eran, quedan en Guzmán y son, entre comillas, depositados en una fosa en el cementerio. De esa fosa no existe rastro, puesto que no hay documentación ninguna, ni en los papeles de Guzmán, ni por supuesto los de Valencina, que no existen. Ni hay otra confirmación, porque la confirmación que se podía dar, la podría dar si se pudieran consultar, o pudiera yo consultar los archivos del juzgado de aquí de Valencina, acceso al cual se me ha denegado ya por 3ª vez en la consulta. Lo que sí es cierto es que la selección de los que van a ser ejecutadas pasa por todas las instituciones, por todos los representantes de las instituciones, tanto obreras, sociales, artísticas y culturales de Valencina. Se había hecho la unificación de las juventudes socialistas y comunistas en una sola agrupación, la GSU, y ese era un grupo fuerte en Valencina, ¿no? De la gente joven, ¿no? Bueno, pues todos estos van a ser los represaliados. Los de la cuerda se dispersan en Sevilla, unos van a ser depositados en la cárcel de Jauregui, otros irían a la prisión provincial y otros irían a un barco prisión que era el Cabo Carboiro, que estaba en el muelle de la Sal de Sevilla. De ahí existen los procesos, puesto que todos ellos fueron acusados de rebelión militar y aplicándoles el bando de guerra de Queipo de Llano, pues fueron la mayoría de ellos fusilados. Según parece, 10 de ellos hay una hoja de registro de salida de la prisión provincial, de los cuales nunca más se han juzgado 7 vecinos, por causa, que son 7 vecinos escogidos prácticamente al azar,
A uno se le acusa de haberle pegado el tiro, que no fue mortal, ni mucho menos al cabo, y ese se le condena a muerte y se le ejecuta. Y los otros 6 sufrirían cadenas perpetuas por unas causas, o sea, aquí lo tengo, o sea, nimias, ¿no? Leer, escribir. A otras mujeres le habían dicho tú tienes derecho a decirle a tu marido que no, tu marido no te puede pegar en esa época, tú tienes que denunciarlo, tú tienes derecho a, tú tienes que tener unas medidas de higiene, tú no puedes tener tantos hijos, el tener tantos hijos es malo para ustedes, no lo podéis tener bien. Irle abriendo un poco la mentalidad a las mujeres que no habían tenido tanta suerte con ella. Bueno, pues esas personas tan valiosas para la sociedad, fueron sistemáticamente apresadas. Eso como tú, una oveja que va comiendo hasta se queda hasta la raíz, pues hasta la raíz. Si no cogían a la madre, cogían a la hija, porque claro, decían, si la madre no está, la madre está desaparecida, la hija tiene que tener enseñanza. Era hasta la raíz. A Ana le raparon el pelo, la obligaron a beber aceite de ricino para purgar su alma de izquierdas y la exhibieron por las calles del pueblo. Tenía entonces 18 años y era la sirvienta de un alcalde republicano. Ese fue su delito. Ahora, a sus 91, aunque sus recuerdos flaquean, no olvida lo sufrido. Nos pelaron, nos echaron la purga de aceite de ricino, nos daban. Lloraba el hombre que nos pelaba, porque era un viejo, y lo pusieron. Y ese lloraba por nosotros. Nunca lo ocultó, su transparencia fue una excepción. Muchas otras mujeres fueron violadas durante el franquismo. Por vergüenza lo ocultaron y ese silencio lo mantuvieron hasta su muerte. Una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mujeres represaliadas, de las cuales dos estuvieron en la cárcel, que yo sé. Dolores, Rosario Lateoro, María Valeriana, Juanita Lapinto, Dolores La Cantavía, María La Joselines y su hermana, Dolores Morgado Suárez, Isabel La Mateo y hermana, María de Paz, Francisca Pavón Santos, María Pavón Benítez, Maravilla Ruiz y Rosario Navarro Conde, que se dice pronto. Entre vivas y aplausos. Así llegaba el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al Tribunal Supremo, aclamado por los miembros de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Estos mostraron su apoyo a Garzón y criticaron el alto tribunal por socavar la independencia del magistrado. Delante de la ley, y delante de todos los españoles y delante de la historia, lo que hacía tiempo que estaba callado. Sí, además Llevamos 30 años de silencio en una amnésica democracia. Esto no puede ser. Y que la justicia española le haga caso, y el propio gobierno creo que en ese sentido debe tomar medidas para que la justicia prevalezca en España y se haga efectivamente justicia a todos los que hemos estado durante tantos años en las cárceles y represaliados, tanto las mujeres como los hombres. Garzón está imputado por prevaricación en la investigación sobre las desapariciones en la Guerra Civil y por intentar llevar adelante una causa general contra el franquismo. La querella la ha interpuesto el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Este es el inicio de un brote verde de regeneración de la democracia española y de las instituciones. Familia, mira, mi abuelo está muerto ahí, personas mayores, mi padre está muerto ahí y mi madre junto con él, porque ella era también sindicalista. Muchos matrimonios jornaleros obreros del pueblo que eran sindicalistas, la mujer y el marido, y ahí están muertos. Pero cuánta gente. Mi marido se fue y desapareció
y ya no lo he vuelto a ver más. Se lo llevó la Falange y no lo he vuelto a ver más. ¿Dónde está enterrado? No lo sé. Mi abuelo no sabemos dónde está muerto. Es una herida que la han querido cerrar a lo largo de muchos años en falso. La herida era una herida cerrada en falso. Hay muchas personas que son religiosas y a lo mejor está el abuelo, el padre ahí y quieren que estén en el cementerio. ¿Yo por qué le voy a privar que descansen, por así decirlo, en paz? La herida siempre ha estado. La herida no se ha cerrado. La herida siempre ha estado. Hace unos días 66 jueces y fiscales, la mayoría en activo, algunos jubilados, la mayoría en activo, hemos firmado un manifiesto de apoyo al juez Baltasar Garzón. En él se dicen, voy a resumirlo porque es largo, se dicen 3 cosas que yo creo que son fundamentales. Una, hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simboliza la conquista civilizatoria de la justicia universal. Juicio oral dictado por el Tribunal Supremo contra el magistrado Baltasar Garzón. El Pleno ha acordado, por unanimidad, hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Garzón! Otro tema importante de esta semana habrán visto, y los televidentes también, fue la presentación que hicieron familiares de víctimas del franquismo, precisamente en la Argentina. Es la primera vez que se presenta una causa fuera de España en relación a lo que fueron los crímenes de la dictadura de Franco. Hablamos con uno de los abogados, con Carlos Lepoy, un argentino que vive en Madrid, lo compartimos con ustedes. No solamente que existe la posibilidad, en principio existe la necesidad, y a partir de la necesidad existen múltiples resoluciones dictadas por organismos internacionales instando a los estados, a sus tribunales de justicia, a que ejerzan la jurisdicción universal. Este es un principio que se ha consolidado fundamentalmente en los últimos 10 años y que ha dado origen a procedimientos muy importantes, por ejemplo, los abiertos en España en relación con los criminales argentinos y chilenos, ¿no? En consecuencia, nosotros esperamos que esta querella que hemos interpuesto en relación con los crímenes cometidos por el franquismo en España tenga la misma suerte que la que ha tenido la que se inició en España en su momento.